Y estamos de vuelta en Ciudad Abierta, un espacio con un lenguaje universal. Y como cada semana, la agenda internacional con Margarita Castilla. Ella, usted ya la conoce muy bien, es la secretaria técnica del Consejo para Prevenir la Discriminación. Margarita, bienvenida. Ay, muchas gracias, Jackie, por la invitación. Oye, y ahora sí, ¿qué pasa con este Día Internacional en el mundo? Bueno, pues yo creo que en el contexto de este festejo habría que retomar o esta conmemoración, yo quisiera decirles un poco de dónde viene o cómo están contextualizados los derechos lingüísticos, porque al final quienes me han antecedido de lo que han hablado es esto, cómo podemos, por qué tenemos derechos lingüísticos, cuáles son, que son hablar, aprender en nuestra lengua materna, la importancia de que se nos respete, tener contextos donde podamos exigir del Estado servicios y cuestiones así en nuestra propia lengua, ¿no? Y la necesidad de promover y darle valor a la lengua materna. Y entonces, nada más recordar que en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, pues los derechos lingüísticos son derechos culturales y están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el Comité DESC, que es el que le da seguimiento al cumplimiento de este pacto, pues ha emitido varias observaciones generales para el ejercicio del derecho a la educación, de la salud, de los derechos culturales, en los que en todos considera el tema de la no discriminación, el tema de la necesidad de satisfacer la adaptabilidad del ejercicio de los derechos, que tiene que ver con la cuestión cultural, y dentro de lo cultural, la lengua. Y esto es lo que dice, es parte de lo que dice el alto comisionado de Naciones Unidas, sí, el tema de las minorías. Bueno, es que no sé si decir minorías lingüísticas o cómo colocarlo. No, pues, qué bueno ¿no? que lo comentas, porque sí, existe una declaración para la protección de los derechos de minorías religiosas, étnicas y lingüísticas. ¿Qué es esto? Es una declaración, es decir, que no es necesariamente vinculante para los estados, a diferencia de los pactos y tal. Pero lo que tiene esta declaración es que tiene un contenido muy rico y mucho más específico de qué significa este respeto. Ahora, ¿por qué es importante traer a la luz esta declaración? Y es porque, por ejemplo, en el caso de hablantes de lenguas originarias, sí son consideradas minorías lingüísticas, mientras que en nuestro país, ¿no? Y además a nivel internacional. Sin embargo, en el caso de hablantes de lenguas de señas en el mundo, hay países en los que sí existe este reconocimiento como minoría lingüística y países en los que no. Y lo que la comunidad de personas sordas hablantes de lengua de señas mexicana está impulsando es por este reconocimiento como minoría lingüística. Recordemos que en nuestro país los hablantes de lenguas originarias tienen la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que ya se ha hecho mención de esto. Pero no existe una protección igual para personas hablantes de lengua de señas mexicana, independientemente de que, a pesar de que es una lengua nacional, y el reconocimiento de los derechos lingüísticos es solamente a partir de la plataforma normativa de discapacidad. Oye, ¿y hay algún hecho emblemático en el marco internacional en este sentido de los derechos lingüísticos? Bueno, a mí me gustaría decir que una de las formas por las cuales se ha echado a andar los debates relacionados con qué significa que haya derechos lingüísticos, es decir, qué le obliga al Estado en este sentido, y quisiera hacer mención de dos casos. Por ejemplo, en la región muy importantes en términos de derechos lingüísticos asociados a la garantía de estos derechos, ¿no? Y son un caso en Canadá, en el contexto de ejercicio de derecho a la salud, es decir, una persona quería ejercer el derecho a la salud, fue una institución pública, no había intérprete, y entonces no solamente sus derechos lingüísticos se ven vulnerados, sino también su derecho a la salud, que esto es importante tenerlo porque van de la mano uno con otro, ¿no? Entonces, la violación de uno y la violación de otro. El fallo fue positivo en Canadá, es decir, a favor de la persona, es decir, sí, como la institución le contestó que no había presupuesto, entonces por eso no tenían interpretación, pues el fallo de la Corte fue positivo por la persona, es decir, sí hubo discriminación y sí hubo violación a tus derechos, ¿no? Y un caso semejante en Colombia también, pero en el contexto del ejercicio del derecho a la educación, ¿no? Entonces también la universidad contestó, universidad pública, no tenemos presupuesto para la interpretación y entonces por eso no puedes acceder a la educación en esa institución pública, y entonces se llevó a corte y el fallo fue positivo para esta persona. Entonces los pongo como ejemplo porque cada vez van generándose en los diferentes países este tipo de casos, y es importante porque entonces se va retomando la discusión y el debate de qué significan para el Estado la garantía de estos derechos. Y en México está reconocida la lengua de señas mexicana.
Sí. O sea, ¿la tenemos como otra lengua nacional? Sí, sí, solamente que el reconocimiento de lengua nacional es a partir de la Ley General de Personas para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Y entonces es esa ley general, que cada después entidad federativa debe tener la suya, que dice que la lengua de señas mexicana define qué es y dice que es una lengua nacional y bueno, todas las obligaciones derivadas de este reconocimiento. Ahora, es importante decir que la Ciudad de México ha emprendido un camino de avanzada en este sentido, porque en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce el derecho a la educación de la educación bilingüe, lengua de señas mexicana, español. Y esto es algo que en otras entidades federativas no está presente y que pues a partir del 17 de septiembre entrará en vigor. Tendrá muchos retos, es cierto, pero es la primera entidad federativa que reconoce de manera oficial esta lengua y entonces es el primer espacio en el que el reconocimiento es como lingüístico, desde la riqueza lingüística y minoría lingüística y no desde la discapacidad. Así que la verdad es que la comunidad de personas sordas celebra mucho este avance normativo. Claro, porque era un poco lo que conversábamos ahorita, que no tiene que ser mirada como una discapacidad. Solamente ya para ir cerrando, esto frente a las lenguas indígenas están en igualdad de circunstancias. Sí, vamos, hay que reconocer que derechos lingüísticos tenemos todas y todos, pero que nuestro país tiene un reconocimiento especial, bueno, diferenciado para estas dos comunidades, ¿no? Margarita, como siempre, muchísimas gracias por darnos esta mirada por la invitación. Internacional. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hemos llegado pues ya al final de esta emisión Ciudad Abierta, que es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles aquí, nuevamente con más temas sobre discriminación.